¿Cuántos hijos tendrían esos asesinados, hombres y mujeres? ¿Cuántos seríamos hoy si esas personas no hubieran sido asesinadas? Y fue a partir del clamor en medios de comunicación porque los colombianos se mataran. Decían que los liberales eran malos o decían que los conservadores eran los malos. Yo creo que ni malos ni buenos, seres humanos que no tenían por qué matarse por el color de sus banderas políticas, y eso fue lo que pasó. De eso saben mucho nuestros abuelos, pero la herencia de esas violencias que han venido cambiando en la historia, unas fueron las de nuestros abuelos con otras tecnologías, otras las de nuestros padres, ahora las nuevas que se desarrollan alrededor ya no de las banderas políticas, sino de los kilos de economía ilícita. Igual siguen sembrando de sangre los pueblos, y los que mueren en general es la gente pobre y humilde, la gente que trabaja, y en general la gente pobre y joven, con lo cual aún más daño se le hace a una sociedad. Los móviles son diferentes, pero no hemos podido encontrar en estas décadas es la paz. Esfuerzos se han hecho, como todos han sido testigos y protagonistas, incluso en estas regiones, allá en Corinto, me acuerdo, donde también estuve, ahí conocí la región por primera vez, tenía 23 años, joven romántico un poco, pero la vida me hizo presidente, entonces aquí estoy, Luis, engargolado con la presidencia, tratando de que los resultados tengan el hecho concreto de que hemos progresado como sociedad, y tratando porque el mayor progreso incluso no consiste en las cosas que nos ponemos o tenemos, sino en que estemos más en paz y felices, vivamos mejor. Eso está más difícil aún, porque hay que solucionar a través de hablar, en primer lugar, los problemas tanto de inseguridad como de violencia, que son los mismos. Esta antena que está atrás y que hoy inauguramos es para hablar con alguien anónimo, gracias a las nuevas tecnologías que no existían antes. No es un canal celular, aunque ahí se puede usar el celular, porque es un punto de Wi-Fi, sino que es, le llaman una red troncal, creo que es así, espero no, que no me levantan por ahí. Dije que hay matemática cuántica y me dijeron que no, pero a gusto, hay matemática cuántica. Ahí sale en el internet, tocas estudiarla. Está difícil con estos tiempos. Es una red troncal, es decir, una red dedicada, no se habla con cualquiera, está dirigida a una serie de organismos y por tanto personas para la seguridad del territorio. Se puede hablar entre el territorio, también específicamente autoridades que tengan la responsabilidad de la protección, por tanto es una red, como la telaraña, es una red de comunicación integrada, le pusieron ese nombre, es decir, combina varios elementos tecnológicos, lo troncal, pero también nos puede dar Wi-Fi, satelitales también. ¿Qué implica? Lo satelital nos sirve para ubicarnos, eso es para bien y para mal, para que nos ubiquen con exactitud en dónde estamos, pero exactitud en todo el planeta Tierra, se llama coordenadas, y a través de sus números, de sus protocolos, el punto en donde se cruzan, pues es exacto. Para la seguridad obviamente sirve, y entonces esta red queda entregada, son 16 antenas, esta es una de ellas, cubriendo el territorio y debe expandirse. Este es el comienzo, obviamente vale un dinero, hay que probar su eficiencia.
Si en alguna colina de estas ocurre algo y se avisa y queda registrado que se avisa, pero no hubo reacción de quien recibió la información, o él nos dice, o ella que envió esto a la estación de tal lugar, o la guarnición de tal lugar, y no hubo reacción, entonces se crea una responsabilidad de funcionarios públicos que tienen como responsabilidad la seguridad ante los órganos de control, los órganos judiciales, porque no actuar cuando van a matar a una persona también es homicidio. Entonces aquí se está creando un sistema integrado de protección que vincula al Estado y la comunidad y la persona, y que nos permite mejores controles incluso del manejo de la fuerza pública. Pues si la fuerza pública no llega, hay un problema. Eso es bueno que lo analicen aquí la fuerza pública regional, porque tiene que estar en una capacidad de reacción inmediata. También la reacción inmediata tiene un problema, porque dirían que puede ser una trampa, llevando gente a una emboscada. Ya los mandos regionales y las comunidades regionales en cada caso concreto harán sus respectivos análisis, pero la red es un instrumento. Quienes pueden equivocarse o no son los seres humanos. Y en esa medida hay que aprender cómo se usa, aprender de técnicas de seguridad colectiva. Bien, han surgido otro tipo de problemas aquí, no solamente los de seguridad, también obviamente varias preguntas. No conocía el proceso de industrialización del arroz en López Adentro. Ha sido una política general agraria que ha impartido este gobierno. Entre más producimos, producción en bruto de alimentos, más nos pueden manipular con el precio. Si siguen habiendo intermediarios, pues ahí manipulan. Lo que pasó con el arroz en el movimiento pasado de hace una semana apenas muestra un grado alto de manipulación de intermediarios que sirve, por ejemplo, para otros productos. El campesino, llamémoslo así, puede ser una comunidad indígena, puede ser una comunidad afro, vende arroz verde que necesita un proceso de trillado. A veces se hacía en una sola casa con una pila inmensa y con fuerza bruta, para volverlo arroz blanco que dura más, pierde la cáscara y otros elementos. El arroz blanco vale mucho más que el arroz verde. Y si que el que hace el trillaje no es el dueño del arroz verde, sino el que va a ser el dueño del arroz blanco, pues va a ser una operación para ganar, que es pagar al menor precio posible el arroz verde y vender al consumidor afuera más caro de lo posible el arroz blanco. Entonces, ¿quién gana? El dueño del molino. Y aquí los procesos agrarios populares deben quitar esa intermediación. Luego, lo que se ha hecho en López Adentro con un molino, que ahora me dicen hace que aumente la producción del arroz, porque la capacidad de la planta es más amplia que lo que se producía de arroz antes. Eso se llama riqueza. Si es un resguardo, no sé quién será el propietario, el resguardo, pues va a tener más dinero y más con qué lograr. Obviamente tiene que haber vigilancia comunitaria, que la gente pueda vivir mejor, que haya vacunas, que haya camino, que aquí se habló de los caminos. La industrialización colectiva de la producción agraria a mí me parece fundamental y hemos dado unos pasos pero pequeños. Aún nos quedamos en los problemas que hay de producir el alimento de bruto.
Ya el procurador hace 2 días dijo, y tengo que decirle que estoy en total desacuerdo, que no colocáramos desde el gobierno nacional zonas alimentarias por la fertilidad de la tierra. Eso es un enorme error, no hacerlo, porque la Constitución de Colombia dice que la producción de alimentos goza de especial protección del Estado, no dijo del municipio, dijo del Estado, todo. Y es obvio, porque si nosotros utilizamos la tierra de mala manera, de mala productividad o para otros fines diferentes como sacar petróleo, que vale para la exportación, porque sí, obviamente el Estado tiene que comprarle la alimentación a personas que la necesitan por sus funciones públicas, pero también a las personas con hambre, y sabemos que son 2 millones de personas. Si un niño o una niña en edad de formación no come lo suficiente, su cerebro se atrofia y nunca sabrá, como los demás niños y niñas, lo que le enseñan. Pero esto es un tema fundamental. Necesitamos producir más y guardar esa alimentación en forma industrial. El pescado se pudre en un día. Si le echan hielito de pronto 2, pero ya sabe a raro. Pero si hay refrigeradores, el pescado puede quedar congelado y aunque no sepa igual, por lo menos no nos matamos de una intoxicación. Estos son temas a analizar regionalmente. ¿Cómo está? Y si tenemos esas cifras que ya nos dan desde la FAO, ¿cómo está la seguridad alimentaria en el Cauca? Incluso, pues, podemos aumentar el área con el Valle del Cauca. Supongamos, ¿qué efecto produce en la alimentación de la población que vive en el Cauca y en el Valle del Cauca el que la mejor tierra de la región se dedique a cultivar caña para hacer etanol? Etcétera. El etanol no sirve para comer. Se muere uno si come etanol. Caros. Y entonces me gustaría que el gremio azucarero me respondiera, porque aquí estamos viendo el problema crecer. Yo ya lo advertí hace unos años. Hace unos años hablé del pacto interétnico. Veía que las comunidades de etnias diferentes que habitan en el Cauca, que tiene esa gran riqueza, no es un problema, es una riqueza, indígenas, blancos, mestizos, negros y otros pueblos, podían, a falta de tierra y aumentando la población, tener problemas de hambre y por tanto luchar entre sí en las montañas o donde la tierra no es fértil. Y entonces, si hay organismos armados ilegales, aumentar los índices de violencia en la región en una especie de guerra interétnica. Eso lo dijimos hace años, no había todavía comenzado, pero hoy sabemos que el número de muertos aumenta. La guerra interétnica en el conflicto de la tierra. Es decir, el conflicto de la tierra en el Cauca no es uno simple, en donde comunidades indígenas arrinconadas allá arriba, como ayer vi con las comunidades descendientes de los Taironas en la Sierra Nevada. Entonces, podían solucionar el problema si tierras del plan pasaban a ser de comunidad. Así comenzó, creo, el problema del Nilo. Había ya comenzado desde antes. El Nilo fue parte de un proceso de lucha por la tierra en el plan, como se llamaba. Más caliente, más fértil que arriba. El problema está complejo hoy y tiene varias implicaciones que hay que analizar. La primera,
la seguridad alimentaria de toda la población del Cauca, y yo agregaría la del Valle del Cauca, con sus grandes ciudades como Cali. No es cualquier ciudad. En la ciudad difícilmente se cultiva, aunque se puede. Se le llama agricultura urbana. No sé si el alcalde la está incentivando, pero digamos, en general los alimentos salen de la tierra y del mar. La corriente de Humboldt que lleva a los peces, apenas entra por Ecuador a la frontera colombiana, se separa y se va a bastantes kilómetros de distancia de la costa, que hoy están problemas porque por ahí vino un tsunami, que espero que no haya pasado nada hasta alturas. La comunicación, compañero Augusto, pero venía ya muy liviano después de salir muy potente de las tierras del Asia, de la península de Kamchatka. Yo siempre le pregunto a la gente para radarlo, ¿dónde queda la península de Kamchatka? Yo creo que ahora sí saben. Entonces, en el mar tendríamos que tener cooperativas de pescadores con barcos suficientes para llegar hasta donde está la corriente Humboldt, o sea, meterse varios días en el mar, dormir en el mar y tener cuartos fríos en los barcos para que no se pudra el pez, como hacen pues los pueblos pescadores del mundo desarrollado. No es en lancha, no es en canoa, ahí no cogemos ni una sardinita de esas, nada. Y la gente empieza a tener hambre al frente del mar. Eso es dinero. ¿Cuánto vale un barco de esos? ¿Cómo la cooperativa puede adquirirlo si no hay crédito? ¿Con qué tasa de interés? Entonces el banquero se lleva la ganancia. Ese es un problema de política pública que habría que tener listo, lo he dicho desde el primer día, pero lo único que hacen es cambiar una canoa con huecos por otra canoa sin huecos, pero eso no enriquece.